No se olvide, hermano, nosotros caminamos en función a lo que Jesús nos ha dado, esperanza, promesas. Es lo más importante para nosotros. Por eso nuestro Señor Jesucristo nos ayuda constantemente. Nos levanta, nos fortalece, nos salva, nos hace libres. Hermanos, cuando Jesús nos hace libres, realmente somos libres. Cuando Jesús nos ayuda, realmente tenemos la ayuda. Ahora nosotros tenemos que entender, hermana, que Jesús está con nosotros. Y nosotros no podemos olvidarnos de Él. Todas las personas, hermano, cada uno de nosotros en toda la humanidad, siempre necesitamos de Jesús. Siempre necesitamos nosotros de Jesús. Cuando nosotros lo tenemos a nuestro Señor Jesucristo, tenemos paz y gozo. Es algo que realmente no podemos nosotros despreciar eso. Aquellas personas que están con Jesucristo, tenemos el gozo y la paz que Él nos da, que Jesús nos da. Amén. Por eso nosotros, hermanos, tenemos que entender eso. Sin Jesucristo, nada nosotros podemos hacer. Sin Jesús, nada podemos nosotros hacer. Solamente con Jesucristo, todo podemos hacer. Solamente con Jesús. Amén. Por eso, hermana, tiene que usted entender y comprender. Tiene que saber perfectamente que solamente con nuestro Señor Jesucristo nosotros tenemos victoria. Solamente con Jesucristo nosotros somos vencedores. Y la palabra del Señor nos dice todavía que somos más que vencedores. Es decir, la victoria que Jesús nos da, esa es una victoria que realmente nadie nos los da. Ni nosotros mismos podemos tener esa victoria. Ni las personas que nos los pueden entregar no pueden ser igual a la victoria que Jesús nos da. La victoria que Jesús nos da es algo que no tiene una definición. Porque no sabemos ni cuándo empieza ni cuándo termina. Mientras que la victoria que dan las personas, sabemos cuándo termina. Sabemos cuándo empieza. Pero la victoria que Jesús nos da, no sabemos cuándo empieza, ni sabemos cuándo termina. Lo que sí sabemos es haber recibido esa victoria. Y no nos damos cuenta de cómo lo hemos conseguido esa victoria. Pero sí la tenemos, la victoria. Amén. Es eso lo que nosotros entendemos. Es eso lo que nosotros debemos comprender, hermanos. Nosotros damos gracias a nuestro Dios Todopoderoso. Agradecemos a Él lo que Él nos da, esa victoria. Por eso ahora vamos a leer segunda de Pedro. Vamos a leer segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Primero yo les voy a leer lo que está escrito en la Biblia del Oso de Casiodoro de Reina del año 1569, que dice así: por los cuales nos son dadas preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas fuésemos hechos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que está en el mundo para concupiscencia.
Eso nos dice en la Biblia del Oso de Casiodoro de Reina, de 1569. Pero también vamos a leer la Biblia de Kadosh, una Biblia israelita mesiánica, que dice en segunda de Pedro 1:4, nos dice, por medio del cual nos ha dado promesas valiosas y superlativas, para que por ellas podamos venir a compartir en la naturaleza de Yahvé y escapar la corrupción que los deseos malignos han traído al mundo. Entonces, hermana, nosotros vamos a leer de la Biblia de Kadosh. Amén. Lo que Dios Todopoderoso nos va a enseñar. Lo que Dios Todopoderoso nos va a guiar. Porque la palabra de Dios es solamente por Jesús. No hay nadie más. Jesús es el único que nos va a enseñar su palabra. Entonces, ¿qué dice en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4? Dice, por medio del cual nos ha dado promesas. Eso usted tiene que entender. Nos ha dado promesas. ¿No? Jesús nos dio promesas, pero ¿qué es una promesa? ¿Qué es una promesa? La promesa es un ofrecimiento solemne que hace una persona de cumplir con fidelidad un determinado deber. Mire, hermano, esa es una promesa. Vamos a volver a repetir qué es una promesa, para que usted y yo bien entendamos qué es una promesa cuando nosotros decimos la promesa de Jesús y nadie sabe nada, porque no entienden la definición de promesa. Entonces la promesa es un ofrecimiento. Mire, hermano, Jesús nos está ofreciendo un ofrecimiento solemne, es decir, verdadero, sin duda, seguro. Es lo que nos está diciendo. Es un ofrecimiento solemne que hace una persona, es decir, que hace Jesús, de cumplir con fidelidad un determinado deber. ¿Dese cuenta, hermano? La promesa se convierte en un deber. La promesa que le hace Jesús a usted se convierte en un deber. En el deber que tiene que hacer Jesús con usted. Eso es lo que está diciendo. Por eso tenemos que entender qué es una promesa. Había sido un deber de una persona que lo está dando un ofrecimiento solemne, es decir, verdadero, seguro. Entonces aquí tenemos que entender por medio del cual nos ha dado promesas. Jesús nos ha dado promesas, no nos ha dado promesa. Jesús nos ha dado promesas, ofrecimientos solemnes que Él va a cumplir con fidelidad. Y para Él es un determinado deber. Hermano, hermana, ¿cuántas veces nosotros vemos en un matrimonio? El hombre, la mujer hacen promesa, pero no cumplen. Y si quieren cumplir, es muy difícil para ellos, para ellas, poder cumplir esas sus promesas. Pero Dios Todopoderoso nos da sus promesas
valiosas y superlativas. Es decir, son promesas valiosas para nosotros y grandes para nosotros. Miren, hermanos, es eso lo primero que tenemos que entender en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 4, por medio del cual nos ha dado promesas valiosas y superlativas, es decir, por medio de Jesús, por medio de Jesús, el Padre Dios Todopoderoso, por medio de Jesús, nos ha dado promesas valiosas y grandes. Eso nos está diciendo. ¿Qué más nos está diciendo? Dice, para que por ellas, es decir, las promesas, podamos venir, es decir, ir a compartir, es decir, estar dentro en la naturaleza de Yahvé, es decir, en su reino. Es decir, hermanos, dice, por medio del cual, por medio de Jesús, nos ha dado promesas valiosas y superlativas, es decir, grandes, para que por ellas, por esas promesas, podamos ir a compartir, estar dentro de la naturaleza del Señor, estar dentro de su reino. Es lo que nos está diciendo. Es lo que nos está diciendo. Ahora, hermano, las promesas en el mundo terrenal se terminan en el momento del cumplimiento. Un ejemplo, yo te prometo que te voy a ayudar. En el aspecto terrenal, muy bien, he agarrado y le ayudé. Ahí terminó esa promesa. En el mundo terrenal es así. Pero con Jesús no es así. La promesa, las promesas que Jesús le da a usted, me da a mí, son eternas. Es decir, no terminan, no acaban, no tienen fin. Si Jesús le dice a usted, no temas, yo te voy a ayudar, significa que te va a ayudar todo el tiempo, constantemente. Es lo que te está diciendo. Es lo que te está diciendo. Claramente, Jesús, Dios Todopoderoso, le está diciendo a usted que la promesa que yo te doy es eterno. Es eterno. Si Jesús te promete y te dice, tú estarás conmigo, es eterno. Si Jesús te dice que tú eres bendito, es eterno. Hermano, entienda. Las promesas de Jesús no son como las promesas de la tierra o los terrenales. El terrenal solamente tiene su promesa, cumple, ahí acaba. Me desligué de ti. Ya no tengo nada más que hacer por vos. Mientras con Jesús, hermano, sus promesas son permanentes, son eternas. Son eternas. Eso tiene que entender, hermano. Dice bien claramente, por medio del cual nos ha dado promesas valiosas, superlativas, es grandes, promesas eternas, que nunca se van a acabar,
Por eso usted puede gritar, Señor, ayúdame. Y el Señor le ayuda. Mañana grita, Señor, socórreme. Y lo socorre. Al otro dice, Señor, ayúdame. Otra vuelta le ayuda. Usted pasa un mes y grita, Señor, socórreme. Y el Señor lo socorre. Nunca se acaba sus promesas. Sus promesas son eternas. Amén. Si el Señor le dijo a usted, bendito eres, es eterno. Amén. Por eso, hermano, cuando el Señor nos dice, hijo mío, hija mía, es eterno. Son promesas eternas. Y el Señor, como dice la definición, es un ofrecimiento solemne que hace Jesús a usted de cumplirle con fidelidad un determinado deber. Por eso, hermano, dice, nosotros caminamos, dice, en las esperanzas, en las promesas de Dios, en las promesas de Jesús. Nosotros caminamos en esas promesas. No caminamos por vista. No caminamos ver para creer. Nosotros caminamos por las promesas que Jesús nos dio. Jesús nos dijo, yo vengo pronto por ustedes. Entonces una promesa que Jesús viene por mí y por usted. Y usted tiene que agarrarse a esa promesa. No tiene que dudar. Tiene que aceptarlo. Jesús nos ha dicho, en su promesa nos ha dicho, yo te hago libre. Entonces usted tiene que creer. Esa es una promesa. Él nos hace libre constantemente. Por eso nosotros tenemos que entender, hermano. Es eso lo que hay que entender. Nosotros tenemos que entender. Pero ¿cómo vamos a comprender? Sencillo. Usted tiene que creer en Jesús. Tiene que confiar en ese nombre. Y tiene que aceptar lo que hizo Jesús en la cruz. Para usted. No por usted. Sino para usted y para mí. Por eso, hermano, tiene que entender, hermano. Todos nosotros tenemos que comprender. Si yo creo en Jesús, yo confío en su nombre, yo acepto lo que Jesús ha hecho en la cruz para mí, todas sus promesas se cumplen en mi vida. Amén. Es eso. Es eso. Es eso, hermano. Muchas personas no entienden, no comprenden, diciendo que son cristianos y cristianas. No conocen la palabra que significa misericordia. Por misericordia nosotros recibimos esas promesas. Por su misericordia. Pero nosotros no somos misericordiosos. Nosotros nos olvidamos que por su misericordia hemos sido perdonados. Por su misericordia nos ha quitado todo pecado. Y por su misericordia Él nos ayuda constantemente. Pero el cristiano, la cristiana, se olvida. No son misericordiosos.
Ellos consideran que todo está bien. Los actos que realizan, las obras que realizan, todo está bien. Todo está bien. Pero no es así, hermanos. Nosotros tenemos que ser misericordiosos. Tenemos que ser misericordiosos con todos. Por eso dice la palabra, para que por ellas, es decir, las promesas de Jesús, podemos venir, es decir, podemos ir a compartir en la naturaleza del Yahvé. Es decir, podemos estar dentro de su reino. Solamente por sus promesas podemos ir al reino de Dios. Caso contrario, hermano, nada ni nadie puede ir al reino de Dios. Muchas personas piensan que por sus obras van a ir al reino de Dios. Están equivocados. Muchas personas que piensan que se creen santos porque tienen su congregación llena, van a estar en el reino de Dios. No es así. No es así. Es por su promesa, por su misericordia de Jesús, que vamos a estar en su reino. No es por nuestras obras. No es por nada, lo bueno, lo malo, lo feo que hayamos hecho, que vamos a llegar al reino de Dios. No es así. Es solamente por su misericordia y por su promesa que Dios nos hace a nosotros. Amén. Por eso, hermana, tiene que usted entender, comprender perfectamente lo que significa creer en Jesús, confiar en ese nombre y aceptar lo que Jesús hizo en la cruz para mí, para usted. Es eso lo que tiene que entender. Cuando usted entienda, comprenda perfectamente, hermano, hermana, usted se va a dar cuenta que por su misericordia, por sus promesas de Jesús, vamos a entrar a su reino. Así lo dice. Así lo dice en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Para que por ellas, por sus promesas, por su misericordia, porque Jesús nos ha dicho cada mañana, su misericordia son nuevas. Entonces, dice, para que por ellas podamos ir, estar dentro de su reino. Amén. Es eso lo que nos está diciendo. Es eso lo que Jesús nos está hablando. Claramente nos está diciendo. Por eso, hermana, las promesas de Jesús no puede usted desecharlas. No puede tomarlas y botarlas cualquier rato. No es así. Las promesas de Jesús hay que tenerlas siempre con nosotros. Si Él nos ha dado sus promesas, nosotros tenemos que agarrarlas y nosotros tenemos que repetirlas constantemente. Si Él nos dice, no temas, porque yo estoy contigo, donde tú quieras que vayas. Si el Señor nos ha dicho que todo lo que pisare la planta de tus pies te será entregado, hay que creer. Si el Señor nos dice claramente que por su nombre
solamente por creer, confiar en el nombre de Jesús, por aceptar lo que hizo Jesús en la cruz, para mí, soy salvo. Soy salvo. Él nos dice, por Jesús solamente somos salvos. No nos dice a nosotros, por tus obras, por tus acciones. No nos dice en ningún momento. Él nos dice claramente, solamente por Jesús somos salvos. Amén. Por eso en el 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4, todavía nos ayuda y dice, y para escapar de la corrupción, es decir, del pecado, por la falta de misericordia, que los deseos malignos, Satanás y demonios, han traído al mundo. ¿Qué le está diciendo? Escape, huya, no haga caso. Escape de la corrupción, es decir, escape del pecado. Escape de la falta de misericordia, es decir, son gentes que son inmisericordiosos. No tienen misericordia. Dañan, viven solamente por el dinero y por el dinero. Su vida es el dinero y por el dinero. Ellos piensan que el dinero les va a ayudar en todo. Eso es un engaño, una mentira. Por eso dice, escapen de la corrupción. La corrupción es pecado. Falta de misericordia. Dice, la corrupción son los deseos malignos, es decir, son los deseos de Satanás y de los demonios que han traído al mundo. Por eso, hermano, el Señor nos dice, huí, escapá, desechá, no aceptes. Es lo que nos está diciendo. No aceptes el pecado, no aceptes la falta de misericordia. Inmisericordiosos. Es lo que está diciendo. Porque el pecado y ser inmisericordioso es obra satánica, deseo de Satanás y de los demonios que han traído al mundo. Por eso, hermano, hermana, usted tiene que comprender perfectamente. Tiene que entender eso, hermano. Usted tiene que rechazar el pecado, rechazar la inmisericordia. Lea la palabra de Dios. Léalo. Solamente, hermanos, solamente. Cuando nosotros lo vemos a Jesús en la cruz y todas las obras que ha hecho Jesús en la cruz, es para nosotros. En la cruz ha clavado todo pecado, toda maldad, toda maldición, toda enfermedad. En la cruz ha sido clavado todo eso, todo engaño, toda mentira. Todas esas cosas han sido clavadas en la cruz. ¿Qué más hizo Jesús en la cruz? Partió el velo de arriba para abajo, no de abajo para arriba. De arriba para abajo, para que usted
puede ingresar al reino de Dios y hablar con el Padre en el nombre de Jesús. En la cruz que ha hecho, nos ha lavado, nos ha santificado. Amén. Por eso, hermana, usted tiene que entender y comprender. Todas las cosas que ha hecho Jesús en la cruz es para nosotros. Es para nosotros. Cuando usted eso entienda, usted va a ser justificado. Cuando usted comprenda que ha sido lavado, que ha sido santificado, que ha sido justificado, usted recién le va a levantar las manos y va a decir gloria a Dios. Va a entender con perfección todo lo que Jesús hizo en la cruz para mí, para usted. Amén. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que agarrarnos, hermanos, de las promesas que Jesús nos ha dado. Esas promesas que Jesús lo va a cumplir. Él no va a agarrar y va a decir, te he fallado, jamás. Las promesas de Jesús se cumplen solo y únicamente si usted cree en su nombre, confía en su nombre y acepta lo que Jesús hizo en la cruz para usted. Ahí se va a volver físicamente la promesa de Jesús que ya lo dio, se va a cumplir físicamente, materialmente, cuando usted confíe en su nombre. Cuando usted crea en Jesús. Cuando usted acepte lo que hizo Jesús en la cruz. Ahí se va a cumplir. Todas esas promesas se va a cumplir. Se va a cumplir, hermano, hermana. Eso tiene que entenderlo. Tiene que comprenderlo. Si en la palabra del Señor dice que Jesús en la cruz ha avergonzado a Satanás y a los demonios, los ha encarcelado, principados y potestades, los ha llevado cautivos. Entonces créalo, que Satanás y los demonios están vencidos. No tienen ningún poder. Un hermano les decía, son payasos, mentirosos. Es así, hermanos. Y agregaremos, como dice la palabra del Señor, y han sido juzgados, y han sido condenados, y ahora les falta así de tan poquitito tiempo, que serán lanzados al lago de fuego. Ahí va a ser el crujir. Ahí va a ser, los demonios van a crujir sus dientes. Ahí están. Van a ser atormentados eternamente. Eso hizo Jesús en la cruz. Para usted, para mí, para que seamos libres. Hermano, hermana, eso tiene que entender. Pero ¿qué sucede? Cristianos, cristianas que le tienen miedo al demonio, a Satanás. Eso jamás. Te tiene que agarrar y botarlo, porque ya está destruido. Ha sido avergonzado y siempre será avergonzado Satanás y los demonios. Jesús nos ha hecho libres.
Jesús avergonzó a Satanás, a los demonios, los llevó cautivos, es decir, presos. Si usted quiere entenderlo, enjaulados, avergonzados. Así están principados y potestades. No hay mayor poder que Jesús. Por eso el nombre de Jesús es poderoso. Por eso dicen, hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Es eso lo que tenemos que aprender. Es eso lo que tenemos que aplicar. Eso tenemos que confiar y creer. Cuando nosotros entendemos eso, hermano, segunda de Pedro 1:4 es para mí, diga usted. Por medio del cual nos ha dado, por medio de Jesús, nos ha dado promesas valiosas y superlativas, grandes. Las promesas son eternas de Él. Él me ha dicho que me va a ayudar todo momento. Él me ha dicho que me va a socorrer todo momento. Él me ha dicho que me va a sanar todo momento. Es lo que está diciendo. El cristiano cae enfermo, el Señor lo sana. Otra vez cae enfermo, otra vez lo sana. Así es. Es lo que nos está diciendo. Eso nos dice. Sus promesas son eternas, son permanentes. Así que yo puedo gritar y decir, Señor, clamo yo a ti, socórreme, y el Señor me socorre. Pasa un tiempo, cometo errores, otra vez le pido, Señor, socórreme, y el Señor me socorre. El Señor siempre nos va a socorrer. Por eso todo el rato dice, el Señor es mi escudo. Ahora pues es su escudo permanente. El Señor lucha por mí. El Señor está peleando por mí constantemente. El Señor me ampara, es decir, el Señor me protege, Jesús me protege. Es lo que me está diciendo. Y todas las promesas que desde Génesis hasta Revelaciones nos los ha dado Jesús y lo cumple. Pero usted ya sabe, usted tiene que creer, confiar en su nombre y aceptar lo que hizo Jesús en la cruz para usted. Ahora sí se efectiviza, se hace real, se materializa. Y hay momentos, hermanos, que usted está sin darse cuenta haciendo una actividad, ha sido sorprendido. Jesús, Dios Todopoderoso, lo sigue protegiendo. Ante la sorpresa que usted ha sido sorprendido, Jesús lo sigue protegiendo. Hasta que usted todavía se despabile y empiece a reaccionar, ha sido protegido. Ha sido protegido. Si el Señor me dice a mí que Jesús me va a amparar, es decir, me va a proteger, me está dando seguridad, es un hecho. Yo tengo que estar con Jesús. Amén. Yo tengo que estar con Jesús. Por eso para mí y para ustedes, segunda de Pedro 1:4. Por medio del cual nos ha dado promesas valiosas y superlativas, para que por esas promesas podamos ir a compartir, a estar dentro en la naturaleza de Yahvé o del Señor, en su reino. Y para escapar de la corrupción del pecado, de la falta de misericordia, que los deseos malignos de Satanás y demonios han traído al mundo.
nosotros vamos a escapar. Si usted cree en Jesús, usted va a escapar de esas cosas que son obras satánicas y demoníacas. Eso es lo que nos está diciendo. Pues ahora, hermana, usted ya hemos aprendido. Agarrémonos de las promesas de Jesús. Y solamente serán reales cuando usted cree, confía en su nombre y acepta lo que Jesús hizo en la cruz para usted. Amén.